Muy buenas noches, estudiantes del Colegio Julio Ramón Ribeiro. Soy el profesor Javier Cotrina, el área de matemáticas. En esta ocasión voy a centrarme en el curso de aritmética, tocando el tema de proposición lógica, ¿no? O lógica proposicional. Bueno, vamos a hablar de qué son proposiciones, vamos a hablar de qué son enunciados y todo ello, ¿no? Por conceptualizar lo que viene a ser la proposición lógica, ¿no? Es aquella expresión u oración, dicen, ¿no? Recuerden, oración, que tenga coherencia y que pueda calificarse siendo verdadero o falso. Únicamente, ¿no? Y esto no tiene que tener ambigüedad. Es decir, no puede darse la cuestión de duda. Las proposiciones lógicas generalmente se denotan con letras minúsculas, tales como P, Q, R, S y otras letras que se podría asignar, ¿no? Te preguntarás tú entonces, profesor, ¿y cuántas proposiciones se pueden dar en ello? Puede ser 2, 3, 4, 5, 6 en adelante, ¿no? Entonces, ello se va a ver un poco más adelante en el tema de construcción de tablas de valores de verdad, ¿no? Vamos a poner ejemplos en cuanto a la proposición lógica. La proposición P, 7 más 5 es igual a 8. ¿Tú qué dirías? ¿Verdadero o falso? Si lo analizamos matemáticamente, 7 sumado con 5 no te daría 8, sino te daría 12, lo cual esta expresión o esta proposición sería falso, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Qué más? Todo hombre es mortal. Bueno, en este caso, estamos hablando de una realidad, ¿no? Todo hombre siempre muere, ¿no? Entonces, con ello estamos dando el valor de verdad, ¿no? Por supuesto que sí. La proposición R. 14 es un número primo. Bueno, desde luego tú miras que esto es falso, ya que 14 es un número compuesto, ¿no? Y además es par, y hay que darse cuenta por ese lado, un tema muy importante que se toma en divisibilidad, ¿no? Profesor, ¿y cuándo no son verdaderos ni falsos? Bueno, esto se hará cuando estos enunciados son preguntas, ¿no? Mandatos, exclamaciones, deseos, etc. No serán proposiciones lógicas, ya que no se pueden calificar como verdaderas o falsas. Como por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo te llamas? Te está preguntando. Esto no es verdad ni es falso. Buenos días. Tampoco, ¿no? Haz tu tarea. Hay muchos ejemplos que se podrían señalar, ¿no? Frente a ello. Vamos a ver un poco sobre la negación de una proposición. ¿En qué consiste negar a una proposición, ¿no? Si es verdadero o si es falso, ¿no? Consiste en cambiar el valor de verdad que tiene una proposición. Si la proposición es P, su negación se denota por esta expresión, ¿no? El simbolito que antecede a la proposición y se lee no P. O es falso que P. O sea, lo puedes denotar así, no P, o es falso que P, ¿no? Las diferentes posibilidades las podemos esquematizar en una tabla, denominada tabla de verdad, ¿no? Aquí tenemos su expresión más sintetizada, cuando P es verdadero y cuando P es falso. Su negación, como ya se ha visto aquí, nosotros lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Negando al valor de verdad de P, estaríamos hablando con que sea falso, ¿no? Y si es falso, sería verdadero, ¿no? Ejemplo, P. La proposición P menciona, ¿no? 6 es un número par. Eso es cierto, es verdad. Y si queremos negar esa proposición, tendremos que anteceder con este símbolo y pues la conclusión sería 6 no es un número par, ¿no? Negando a esa expresión, ¿no? Ahí está.
Vamos a hablar un poco de los conectivos lógicos. ¿Qué son los conectivos lógicos? Son elementos que sirven de enlace entre las proposiciones. Ojo con esto, ¿eh? Enlace entre las proposiciones. O sea que antes habrá una proposición y luego otra, ¿no? Enlace de una proposición a otra se utilizan los conectivos lógicos para formar otra, ¿no? Denominada a veces proposición molecular, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos con respecto a ello, ¿no? Aplicativos, obviamente, ¿no? Ejemplos. Lima es la capital del Perú y Barcelona es la capital de España, ¿no? Aquí se utiliza un conectivo lógico, ¿ves? Y conectivo lógico, ¿no? Esto sería una proposición que está enlazando con este conectivo a otra proposición Q, ¿no? De modo similar, 4 es un número impar o 15 es un número primo, ¿no? PQ, enlace, conectivo lógico. Bueno, si queremos dar el valor de verdad, tú dirás que Lima es la capital del Perú, dirías verdadero, ¿no? Barcelona es la capital de España, entonces ya tú sabes si es verdadero o si es falso, ¿correcto? De la misma manera haremos con esto, ¿no? Los conectivos lógicos empleados son, ¿cuáles, profesor? Veamos. 1. Disyunción o también llamada disyuntiva, ¿no? Se simboliza como una V, para que te acuerdes, ¿no? Como una V, ¿no? ¿Y cómo se lee esto? O. Cuando tú ves esto dirás O. Dos proposiciones se pueden enlazar por medio de la palabra O para formar una nueva proposición llamada disyunción de ambas, ¿no? La disyunción de las proposiciones O, en este caso, señalándolo P o Q, ¿no? Se denota en el conectivo lógico disyunción P o Q. Importante esta tabla, muy importante señalar esto, ¿no? Tenemos dos proposiciones acá. Entonces, hay una formulita que tiene que ver con ello, 2 elevado a la cantidad de proposiciones que se dan, ¿no? Como yo tengo dos proposiciones, entonces tendría que decir 2 elevado al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4, ¿no? Deben haber 4 valores de verdad, ¿no? 1, 2, 3, 4. De la misma manera aquí, esto siempre va en mitad, ¿no? Si aquí es 2, aquí será 1, ¿no? Si aquí es 2, aquí será 1, ¿verdad? Profesor, y si fueran 4 acá, acá sería 2, ¿no? Para ello tendría que haber otra tercera proposición. Sin embargo, acá tomamos 2 solamente, ¿no? Bueno, ¿qué tienes que tomar en cuenta en la disyunción o el conectivo lógico O? Esta, ¿no? Si la proposición P es falsa y la Q también es falsa, entonces su conclusión será falsa. Por deducción lógica, las demás serán verdaderas, ¿no? Bueno, acá tienes una pequeña observación que te ayudará a ti, que lo puedes analizar, ¿no? Ahí está. Entonces, acá tenemos un ejemplito que nos podría ser de mucha utilidad, ¿no? 4 es menor que 7. Le llamaremos proporción P, simbólicamente, ¿no? O 4 es igual a 7. Le llamaremos Q. Entonces diríamos P o Q, ¿no? En este caso, esta misma, ¿no? De esa manera. Vamos a la siguiente, ¿no? Que viene a ser la disyunción. Se simboliza con una... Podríamos tomarlo como una memotecnia, la V volteada, ¿no? Entonces, vamos a continuar con ello en el siguiente video. Así que haremos una pausa. Bien, ¿no? Continuando, en la conjunción, dos proposiciones se pueden enlazar por medio de la palabra y, en este caso, ¿no? Una V volteada, para formar una nueva proposición llamada conjunción de ambos, ¿no? La conjunción de proposiciones P y Q se nota como esta expresión, ¿no? Mira, ¿no? Es importante notar. Si tú te das cuenta, en la
parte de la disyunción, falso, falso, me da falso, ¿no? Y lo demás serían verdaderos. Pero mira la diferencia en la conjunción. Verdadero, verdadero, me da verdadero, y lo demás serían falsos, ¿no? Es fácil notar esta parte, ¿no? Y es de vital importancia, ya que es una forma sencilla de recordar la conclusión, ¿no?